Hola, buenas noches. Aquí estamos en directo, entrando con un poquito de marcha para darle alegría al cuerpo, que vamos a hablar de una cosa seria. ¿Qué tal estáis todos ahí detrás de la pantalla? Ojalá que haya mucha gente y tengamos movimiento esta noche en el directo con Sergio Martínez, médico especialista en UCI. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, aquí. ¿Todo bien? ¿Se ha dado bien el día? Muy bien. Estupendo. Pues bueno, como os anunciábamos ayer, hoy vamos a estar con Sergio charlando un ratito sobre la situación, principalmente sobre la situación que estamos viviendo con respecto al coronavirus. Y ya tenemos gente que se nos está apuntando. Juan José Garrido, buenas noches. Yo quería preguntarte lo primero, Sergio, ¿cómo ves la situación ahora mismo? ¿Cómo estás viendo el desconfinamiento? Sobre todo en cuanto al comportamiento que estamos teniendo en general y las consecuencias que puede tener o no ese comportamiento. Pues empezamos con una pregunta complicada de analizar, ¿no? La sensación en nuestra zona, aquí en Almería, y en general quizá en Andalucía, por otra gente con la que tengo contacto, es que quizás no se están adoptando de forma seria las medidas de higiene de manos, distancia de seguridad y el uso de mascarillas. Esa es la sensación que da, que se está haciendo de forma un poco precipitada. La realidad es que no lo sabemos. La única forma de saberlo, esto es a posteriori, es llegar y en 20 días ver qué es lo que ha sucedido. Porque ¿Qué igual consecuencias ha hay tenido? consecuencias e igual no. Es casi imposible saberlo. Posiblemente de las cosas más efectivas que se han hecho, de más sentido común que yo he visto que se han adoptado en esta crisis, es impedir el traspaso de las fronteras interprovinciales, porque es una forma rápida de hacer una medida concreta en una zona geográfica limitada. Si estuviésemos en tránsito, podría complicarse mucho la cosa. No podemos saber cuál va a ser el futuro hasta que no dejemos pasar por lo menos 20 días. Sí, estabas hablando del paso de fronteras. Es curioso porque nosotros estamos en fase 1 en Almería y en Granada están todavía en fase 0, según las estadísticas que he estado viendo. Aquí estamos en 1,5 por cada 100.000 habitantes de contagios y en Granada están 16,4. Yo te preguntaba el otro día en privado qué razones hay, porque yo no lo entiendo de ninguna de las maneras, por qué en Almería, por ejemplo, tenemos tan pocos casos y en Granada, que estamos al lado, tienen tantos casos. ¿Se sabe por qué? ¿Hay alguna razón por la que esto se pueda explicar? Pues la verdad es que incluso el caso de Andalucía, ya no solamente de Almería en concreto dentro de Andalucía, que junto con Huelva son las provincias que menos casos hemos tenido. Y no es por falta de tránsito de personas, porque la cantidad del sector primario que ha estado realizando su trabajo y en activo, incluso el tránsito de camiones con mercancía al resto de Europa y a toda España, ha sido continuo. No se sabe muy bien por qué. Posiblemente todo esté vinculado a la tasa de contagio, que de un día para otro se puede generar por una curva de aumento logarítmico una cantidad de casos órdenes de magnitud superior a las que cabría esperar, ¿no? No hemos anticipado de alguna forma. A veces tampoco sabemos ni cómo, pero sí ha habido una anticipación al proceso y no ha llegado la ola de contagio aquí. Los motivos pueden ser múltiples, evidentemente. No es un motivo racial, ni un motivo por encima, ni un motivo climático, porque a priori no hay unas variaciones tan significativas como para que sean a priori, digo, la causa de esa disminución de prevalencia y de presencia de enfermedad. Claro, porque, como comentabas, aquí hay un trasiego de gente que viene de fuera, no solo del resto de España, sino del resto de Europa. Tenemos a los transportistas, por ejemplo, que están yendo y viniendo todos los días. Y luego, además, hay zonas en las que hay, no sé, yo lo veo como un foco, un peligro de contagio, que pues, son simplemente los almacenes. Son sitios donde en un espacio reducido hay gente, una mujer pegada con otra, y en principio, cuando esto empezó, sin protección ninguna, luego ya se tomaron medidas. O sea que no se le encuentra mucho sentido a que aquí no haya contagio. Yo Lo cierto es que por lo menos es sorprendente. Sí. El otro día leí unas declaraciones del gerente del hospital de Torre Cárdenas en el que hablaba de que aquí no se había dado tantos contagios por el buen comportamiento de los contagiados.
¿En el resto de España no se han portado bien? Hombre, el doctor Manolo Vida tendrá sus razones y sus datos cuando ha dicho eso, algún fundamento tendrá. Yo no lo sé si ha habido buen comportamiento, si no ha habido buen comportamiento. Una vez que el virus entra y se ha asentado, es decir, la infección ya está dentro, antes del ejercicio de contención del cierre de fronteras, es muy difícil que se contenga el progreso de las infecciones si no se hace una búsqueda activa de casos. Nuestro territorio, no en el territorio nacional, no quiero decir solamente en Almería, o sea que habrá motivos que son más profundos y dentro del conocimiento que tenemos ahora mismo, que ya es un conocimiento muy superior al que teníamos al principio, pero hay un gran desconocimiento sobre el comportamiento de todo el proceso epidemiológico de la gente, del SARS-CoV-2, ¿no? De este proceso no podemos saber. Lo vamos a saber cuando pase un tiempo, podamos analizar todas las cifras, saber qué es lo que ha pasado realmente y con la frialdad de la distancia y de los números entendamos cuál ha sido el comportamiento subyacente al proceso epidémico. Ahora mismo creo que se puede opinar, hay opiniones más fundadas y otras menos, pero no dejan de ser opiniones. Muy bien, bueno, sigue entrándonos gente. Manoli Muriana, buenas tardes, Manoli. Elena Moreno, Güence, buenas tardes. José Tejada, hola, buenas tardes. Encarni, Sabrina Alonso, bueno, este comentario es para ti. Dice, me alegra ver a Sergio, cada vez se parece más a su padre. Qué recuerdos, un saludo. En fin. Marina también, hola Marina. Quizá, a ver, lo que nos tiene un poco despistados es lo que tú dices precisamente, ¿no? O sea, se conoce tan poco de este virus y llevamos tan poco tiempo con él que nada de lo que se está diciendo hasta ahora se puede decir con certeza, ¿no? Ni medicamentos que puedan ayudar a curarlo, ni evolución de la pandemia en sí misma. O sea, no hay datos porque no hay comparación ninguna con ninguna otra situación. Hay varias, aquí se dan varias circunstancias. Es decir, los coronavirus en general son virus muy estudiados y muy conocidos, muy conocidos. La primera vez que se aísla un coronavirus en las fosas nasales de un humano me parece que fue en 1965. Parece que fue el paso del coronavirus de animal a humano allá finales del siglo XVIII. Todo eso se sabe y parece que fue desde un animal, un bovino a humano. Y desde entonces se han estudiado muchísimo. Desde 1965 hasta el momento actual se han identificado 6 diferentes en humanos. Todo esto se sabe y se conoce su comportamiento, se conoce su estructura, se conocen muchísimas cosas. Pero este en concreto tiene ciertas particularidades que no tenía, por ejemplo, su hermano inmediato, el SARS-CoV-1, ¿no? El que dio lugar al síndrome respiratorio agudo severo. El SARS causó en 29 países 800 muertes. Nada comparable a lo que ha causado ahora. Pero la diferencia fundamental era que cuando se infectaba una persona, automáticamente era sintomática. Afectó dentro de hospitales a enfermos muy malitos, gente que estaba en UCI con ventilación mecánica o problemas muy severos de salud, pero se identificaban rápidamente porque el que lo tenía no necesitaba hacerse un test, automáticamente se podía diagnosticar. Es muy fácil separar el caso del presunto caso como es ahora, ¿no? Ahora, el 80% de las personas que están infectadas seguramente no van a tener síntomas o los síntomas son muy pobres. Por eso incluso el otro día salía un virólogo en una conferencia que estaba dando sobre el tema afirmando, gente que son los popes de la virología en el mundo, que incluso realizando test se tiene que multiplicar por 10 la cifra. Se nos ha quedado parado la imagen, Sergio. No sé si me oyes. Hola. Una particularidad que es de este coronavirus y que no lo tenían los anteriores. Perdona porque es que se nos ha quedado un instante la imagen congelada, pero bueno, yo creo que se ha entendido. El otro día vi un documental muy curioso de una cosa que me llamó la atención. Decían que un virus, es la función del virus es reproducirse, decía. La de cualquier especie sobre la faz de la Tierra es reproducirse, entonces, perpetuar su estructura génica. El virus ideal sería aquel que es capaz de contagiar mucho para reproducirse mucho
pero causando una mortalidad baja para no quedarse sin individuos o que los individuos no llegasen a... Claro. Sí, cuando la mortalidad es muy elevada, en el síndrome de Medio Oriente, en el MERS o en el SARS, la mortalidad era muy elevada y eso determinaba que era difícil el contagio. Es decir, se quedaba reducido a nivel geográfico porque era difícil que, aunque la globalización lo permite, se desplazaran grandes cantidades de personas contagiadas de un sitio a otro. Entonces, si el virus es muy mortal, muy mortífero, si la tasa de letalidad es muy elevada, es decir, número de muertes por número de contagiados, el virus difícilmente va a hacer una pandemia. Este tiene la peculiaridad de que tiene una mortalidad muy superior, por ejemplo, a la gripe, pero suficientemente baja para permitir el funcionamiento de multiplicar el contagio. O sea, que hemos dado con un virus que tiene las características necesarias para poder reproducirse de una forma, como se está reproduciendo para causar una pandemia, ¿no? Y con una tasa de mortalidad tampoco tan elevada como haya pasado con virus anteriores, como decía, ¿no? Si fuera muy mortal, la pandemia no se habría dado y si fuera poco mortal, podría haber habido una extensión del virus, pero sin ningún acuse sintomatológico, sin ningún proceso de enfermedad, con lo cual tampoco habría sido un problema. Convivimos con los virus continuamente. Al año se dan más de 200 procesos respiratorios de origen vírico en los niños y son benignos, porque curiosamente los virus en los niños se comportan en general de forma muy benigna. Si tú tienes un sarampión de pequeño, el resultado suele ser ninguno, una lesión exantemática por la piel, pero como coja un sarampión de mayor sin haberlo pasado de pequeño, pues posiblemente la neumonía por sarampión o por otro virus puede ser muy grave, incluso causarte la muerte. Tiene una tasa de mortalidad muy elevada. Allí habrá que hablar de los niños, eso es una cuestión que siempre hemos estado dándole vueltas estos días. ¿Por qué los niños, no que no se contagien, sino por qué no padecen la enfermedad como la estamos padeciendo, como la han padecido los adultos? ¿Hay alguna razón que se sepa por qué es así? Pues mira, Fernando, este virus no es Superman. Es decir, se le está dando un valor al virus, sí, que parece que el virus, alguien ha tocado aquí, yo toco y me muero. No es Superman, es un virus. Es un virus que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, hemos padecido pandemias por virus. La de 1918, la de la gripe española H1N1, mató entre 50 y 150 millones de personas, ¿no? Y era una gripe que hoy se pasa sin mayor problema en la mayor parte de los casos. Los virus se han comportado y se comportan de forma muy parecida, aunque las características sean diferentes en cada uno de ellos. Pero en la población infantil, por motivos que a veces son desconocidos, el sistema inmunitario tiene una mejor capacidad de virus. Se comporta así de forma general. Da igual que sea el sarampión, da igual, rotavirus, a los niños no les afecta, pero esos mismos virus en el comportamiento del adulto puede ser mucho más letal. Entonces, no es de extrañar que este virus, aunque tiene unas particularidades en cuanto a la letalidad, sus capacidades diferentes a los previos, hay un sonido por ahí, no sé si... Sí, yo no sé si nos estáis viendo, por favor, comentarnos. Yo hay veces que se me pierde un poco el sonido de Sergio. Si estáis ahí, nos podéis decir si se oye bien, por favor. Ya sabéis que a estas horas las redes están un poco saturadas. Se acopla, nos dice Toñi. Sí, estamos perdiendo un pelín el sonido, no sabemos por qué. Aquí me está dando buena señal, Sergio. Yo no sé si tú tienes cable o wifi. De todas formas, se te va entendiendo. Pero si en algún momento veis que no se oye, por favor decidlo a ver si podemos solucionarlo. Aunque es complicado ya la parte técnica del cable para allá se nos va de las manos. Sí, dice que no se oye bien. Rosa. Bueno, vamos a intentar seguir adelante. Creo que nos ha quedado claro que, bueno, no hay una razón concreta de por qué los niños... Lo que comentaba de los niños es que... Sí. En principio, no, aunque dicen no afecta a los niños, y eso se dice como algo sorprendente, no. Lo sorprendente sería que afectara a los niños. ¿Por qué? Porque los virus en general a los niños tienen un comportamiento muchísimo más benigno que en los adultos. Entonces, este virus, aunque es un virus con unas particularidades epidemiológicas diferentes a los previos coronavirus que hemos conocido, pero esencialmente es un virus. No tiene
no tiene por qué comportarse de forma sustancialmente diferente en los niños de la forma que lo hacen el resto de virus. Muy bien. Bueno, ya os comentábamos ayer en la presentación que Sergio tiene un videoblog en YouTube muy interesante, Reflexiones de un galeno, que yo os invito también a que visitéis porque tiene varios vídeos que merece la pena verlos. Hay una información muy interesante. Y el último, si no tengo mal aquí el título, se titula ¿Y si vuelve, qué hacemos? ¿No es así? Bueno, Sí. ¿y si vuelve, qué hacemos? Corremos. ¿Y si vuelve, qué hacemos? Y si vuelve, yo creo que deberíamos de copiar a los que han tenido éxito en lo que han hecho. Un poco la propuesta en ese vídeo es hacer un análisis de lo que ha sucedido a nivel mundial, poner el punto de enfoque sobre por qué la mayor mortalidad la hemos tenido los países con mejores sistemas sanitarios del mundo. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y el ranking de mejores países en cuanto a sanidad se refiere, a sistemas sanitarios eficientes. Podemos mencionar desde Alemania, pasando por Francia, Italia o España, se rifan la mayor mortalidad a nivel mundial de la epidemia. Eso tiene que hacer reflexionar sobre algo. Posiblemente los mejores sistemas sanitarios no han sido suficientes para contener la avalancha, el tsunami de infectados y de afectados a nivel, sobre todo grave, porque aquí el cuello de botella en el sistema sanitario ha estado en las camas de unidades de cuidado intensivo. Ese ha sido el talón de Aquiles, la piedra angular de este proceso, y no es capaz de contenerlo. Yo hago un cálculo aproximado de una mortalidad de entre un 7 y un 10%, que es la mortalidad que estamos teniendo en UCI de este tipo de pacientes, una vez que tienen que ingresar en UCI, que aproximadamente son el 5% del total de los contagiados, tienen que ingresar en UCI. Para 8.000 pacientes fallecidos en la ciudad de Madrid, habrían sido necesarias 30.000 camas de UCI. O sea, eso es inviable. Madrid tenía, a fecha de 11 de marzo, 641 o 647 camas, que llegan a 1.500 10 días después, evidentemente sin multiplicar el número de profesionales sanitarios que tienen necesariamente que atender esas camas de UCI y que necesariamente tiene que haber una formación muy especializada detrás, de auxiliares, enfermería, médicos que estén detrás, necesitan una formación que dura tiempo y que tiene que ser necesariamente especializada. Pero bueno, se multiplicaron las camas de UCI, pero todo eso resultó como una lágrima en un océano, absolutamente insuficiente, porque a la vista está que 8.000 muertes que no pudieron ser en su mayor parte atendidas, pues hay que poner una señal de qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que no se ha hecho como se ha hecho en países como Taiwán, Islandia o Nueva Zelanda, que han tenido un éxito rotundo? Por ejemplo, Nueva Zelanda con 48 millones de habitantes, España con 47 millones de habitantes. Lo cierto es que algo diferente habremos hecho, que nosotros andamos por 25.000 muertos y ellos tienen 8 muertos registrados, ¿no? Taiwán, 280 millones de habitantes, 6 muertos. Claro, cuando las tasas de mortalidad y las tasas de letalidad son tan bajísimas, por lo menos habrá que poner el foco en qué han hecho estos países que le ha dado buen resultado, sin ánimo de agraviar a nadie. Simplemente, si tenemos el problema de que pueda volver a darse una situación epidémica dentro de nuestro país, habrá que copiar a la gente que sabe. Y la gente que sabe porque lo ha demostrado. Sí, Básicamente, sí, perdona, sí. Digo que es evidente que algo hemos hecho mal, ¿no? Algo hemos hecho diferente cuando, por ejemplo, esta mañana, como tú dices, hay países que tienen unas tasas mínimas de mortalidad. Esta mañana estaba leyendo un artículo sobre Costa Rica, dicen que es el paraíso, donde apenas hay contagiados, ha habido mínimas muertes y todo se debe, según dicen, al cierre temprano de las fronteras, al control de las relaciones sociales y al control de los contagiados. Quizá aquí hemos llegado un poco tarde, sabiendo lo que estaba pasando en otros países como China o luego en Italia. Nosotros hemos llegado, en nuestro caso en particular en España, hemos llegado un poco tarde a poner esas medidas. Ay, se nos queda la imagen congelada. Tenemos la línea un poco regular. Sergio, no sé si me estás oyendo. ¿Me oyes, Sergio? Ahora sí, es que se ha Ahora cortado. sí, se ha quedado congelada la imagen.
No sé si has oído la pregunta, te hacía referencia a eso. Si hemos llegado un poco tarde en España, bueno, en España y en otros países, porque precisamente cuando, curiosamente, mi pareja tiene familia en Francia, cuando nosotros entrábamos aquí en confinamiento en España, en Francia estaban de elecciones municipales y estaban votando. A mí me da la sensación de que ha habido mucho descontrol por parte de las autoridades que correspondan, no sé si sanitarias, políticas o las dos, y se ha dejado un poco de la mano de Dios a ver qué pasaba, sabiendo lo que estaba ocurriendo en otros países como China y como Italia. ¿No hemos llegado un poco tarde a cerrar fronteras y a tomar otras medidas? Hombre, los análisis siempre a posteriori, una vez que hemos visto el resultado, es fácil decir, sería innegable o sería un absurdo decir lo hemos hecho perfecto con 25.000 muertos, no tiene sentido. Pero no, lo hemos hecho mal nosotros, lo han hecho mal muchos países. Porque las políticas de interpretación de lo que se debería de haber hecho, pues no se han aplicado correctamente. Que si esto no hubiera evolucionado de esta forma y hubiese evolucionado de otra y cerramos la frontera el día 1 y creamos una crisis económica y luego no hay ni un muerto, pues diríamos, hemos cerrado la frontera el día 1 para nada porque no era necesario, tal. Lo cierto, que visto lo visto y en el panorama mundial, la única forma de haber evitado el apocalipsis era cierre precoz de fronteras y medidas de búsqueda activa de casos. Es decir, si no cerramos de forma precoz las fronteras y no se busca de forma activa los casos, pues la exposición a una expansión del contagio es inminente. Es lo que ha sucedido en España, no ha sucedido otra cosa. No se cerraron las fronteras en su momento, como se hizo en Taiwán, como se hizo en Nueva Zelanda, como se hizo en Islandia, y la tasa de realización de test ha sido muy baja, de un 0,7%. El país que más test ha hecho ha sido Islandia, un 13% de la población. Si bien es cierto que las zonas geográficas más protegidas, más beneficiadas, tenían también una barrera natural, eran islas. Si son islas, pues es mucho más difícil que se acceda y es mucho más fácil cerrar las fronteras. Y eso es así. Nosotros somos una península y tenemos zonas de acceso tanto por aire, por mar y por tierra, ¿no? Y todo eso complica mucho más el control fronterizo, con las consecuencias que tiene el cierre total de fronteras a otros niveles como a nivel socioeconómico, ¿no? La verdad es que la decisión es compleja y, como decías, a todo lo pasado todo lo vemos bien, desde la barrera todo se ve muy bonito. La situación es muy compleja, tanto políticamente como sanitariamente. Durante un tiempo ha habido mucha polémica con el tema de las aplicaciones que controlan a las personas contagiadas, que si se deberían hacer, hasta qué límites, qué no límites. Hemos visto que se ha demostrado que en otros países que las han estado utilizando, en España se podría haber hecho dentro de unos límites, con la misma situación política, pero ¿tú crees que hubiese sido una buena forma de controlar a la población, ya te digo, dentro de ciertos límites, porque, en fin, no es la misma situación política? ¿Hubiese sido una buena solución el contar con una aplicación en que controlase a las personas? Primero, detectar los contagios y luego controlar a esos contagiados. ¿Hubiese sido una buena forma de hacerlo? Esta forma de hacerlo que tú dices de la geolocalización a través de los móviles se copió, entiendo yo, por la aplicación exitosa, sobre todo en la zona de Corea. En Corea se aplicó de forma exitosa. Pero claro, en Corea estaban ya entrenados. En Corea estaban totalmente entrenados. Igual que en Taiwán, en la zona asiática, ellos ya habían sufrido la crisis del SARS de 2003. Tú vas a Taiwán y te encuentras por las calles, en cada calle, bidones de gel hidroalcohólico. Todo el mundo tiene acopio de mascarillas, de guantes, el gobierno lo facilita, tienen fábricas de profeso para ese fin, porque ya sufrieron los muertos. Y hoy me decía una persona muy allegada, decía, es que los muertos que nos duelen son los nuestros. Si no te toca, parece que es que no está sucediendo nada, hasta que te toca en tu familia. Los muertos que realmente te duelen son los de tu familia. Los demás son números, te puede imprimir mayor o menor emoción a nivel de dolor, pero lo que te hace reaccionar es lo que te desgarra el alma. Entonces, la geolocalización, muy bien, pero hay tiempo de establecer la geolocalización con la que está cayendo o con la que estaba cayendo, porque esto ha sido un chaparrón de mes y medio. La gripe mata en 2019 a
15.000 personas con 57.000 ingresados, pero lo hace en un plazo de 6 o 7 meses. Pero esto ha sido un mes negro, prácticamente. Mes y medio, donde han caído 25.000 muertos. Entonces, claro, ensayar estrategias no es el momento. Igual que cuando tú vas a operar a un enfermo, no es momento de ensayar una técnica. La técnica hay que ensayarla muchísimo antes y la estrategia hay que prepararla muchísimo antes. La geolocalización, muy bien, puede estar genial para un futuro. Ahora, no sé si habría servido, ¿no? Ahora, con certeza puedo decir que ha habido que 50 mililitros de gel hidroalcohólico no valga 6 euros cuando lo encuentres, y una mascarilla no te cobren 3 euros cuando puedas encontrar en una farmacia una mascarilla, cuando habitualmente vale 16 céntimos de euro. Esas son cosas... A 4,50 las he pagado yo, las mascarillas normales. Claro, las de ya una FFP3, pues eres primo hermano de Dios si encuentra una fuera del ámbito sanitario y te cobran por lo que quieran cobrarte. Hasta todo 50 eso, euros que para son una medidas. conocida. Hasta 50 euros le han cobrado a la conocida, sí. Pero son medidas muy básicas, por encima de la geolocalización, que está fantástico, pero incluso por encima de las mascarillas, por encima de los geles, hay algo que yo entiendo que es fundamental como herramienta terapéutica, y es la verdad. Es algo que defiendo por encima de todo. Yo tengo en mi blog y en el videoblog de YouTube, tengo una frase que dice que la primera víctima de caer en una contienda, en una guerra, es siempre la verdad. Si tú a la gente la informas adecuadamente, yo no señalo absolutamente a nadie ni en mi pretensión, pero si vivimos en un mundo de desinformación o de medias verdades o de medias mentiras, es imposible que la gente se conciencie de lo que está sucediendo. Porque no sabes lo que ha recibido un familiar que dejaste hace 4 días en la puerta de un hospital con fiebre, y 4 días recibirlo en una vacina de cenizas y poder despedirte de él. Si lo vives, te conscientes. Si no lo vives, no te conscientes. No se puede mostrar la verdad de una sola. La verdad hay que mostrarla cruda, con ánimo siempre constructivo. Y esto hace de mucho más valor que alguien sepa la importancia de quedarse en su casa, o de guardar la distancia de seguridad, o de educar en el lavado la higiene de manos, o del uso de mascarilla, como algo cívico y de respeto hacia tu persona y hacia la persona de los demás, desde el conocimiento, mucho más que cualquier colocación. Se nos pierde un poco, Sergio. Se nos pierde el sonido, ¿sí? Sergio. Sí, nos están diciendo que se pierde el sonido. No se escucha bien, se acopla. A ver, la verdad es que ahora se te oye un poquito mejor. No sé si tienes conexión con cable o tienes wifi. Tengo wifi. Bueno, vamos a intentar seguir. Os pido disculpas, pero se nos escapa la parte técnica, como os digo, del cable para allá se nos escapa. Está todo muy saturado y es una pena porque la conversación que estamos teniendo con Sergio es muy interesante. Estabas hablando de la información. Yo creo que la información y la educación. No ha habido ni información ni educación. Aparte de que tenemos un carácter un poco especial, no podemos compararnos con los pueblos asiáticos en muchos aspectos. Ellos llevan... su educación es distinta. Y punto. Sí, absolutamente. Su mentalidad es otra y ya está. Nosotros somos de otra manera. Sí, dime, no hay nada más rotundo que el golpe de un ataúd sobre la tierra. Eso lo entienden todas las culturas. Todas las culturas entienden eso. Si queremos que haya educación, tiene que haber información. Sí. Y si la información no es fidedigna, las decisiones que toma la sociedad, es decir, tú no puedes penalizar, no puedes castigar a alguien que va por la calle si no ha entendido exactamente qué es lo que pasa. Y si es cierto que tú repites mucho, quédate en casa, que es magnífico, lo vamos a repetir todos como un mantra, pero quien sale a la calle es porque no ha integrado esa información. El valor de quédate en casa en un momento determinado. Porque no está convencido, porque si estuviera convencido de lo que tiene que hacer, seguro, con muy pocas excepciones, lo haría. Pero para eso tiene que haber una información real, ajustada a la situación real. Si yo te hablo de un accidente aéreo, no te muestro el avión, no ves absolutamente nada, sin entrar en el plano de lo grotesco, solo en el plano de lo informativo. El calado emocional de lo que te estoy diciendo es muy inferior. La sensación de peligro que tiene es muy inferior. Porque somos así.
porque no tiene una impregnación emocional la información. Si yo te digo 25.000 muertos y te digo 100.000, emocionalmente no tienes ninguno. No tienes casi ninguno. 5 veces superior la cifra de muertos. No, hoy solamente han muerto 800 personas. Pero ¿alguien sabe lo que son 800 cadáveres? Es que no nos lo podemos ni imaginar. Estamos hablando de cifras de guerra, de situación bélica, de catástrofe. Una catástrofe se da cuando los sistemas sanitarios están totalmente por debajo de la capacidad, de la necesidad de la circunstancia. Y hemos estado en situación de catástrofe. Sí, es cierto que ha habido mucha desinformación y recuerda cuando hablábamos la primera vez, yo te comentaba que tengo una, y tú lo has vivido, por supuesto, que yo tengo una sobrina en primera línea, es enfermera en Madrid, y las primeras semanas me decía, no tenéis ni idea lo que hay, no se sabe lo que hay, o sea, no se está dando, hablábamos de ello, no se está dando la información real de lo que está pasando en Madrid, que además ha sido el foco más intenso, ¿no? Y sobre todo las primeras semanas. Ella me decía, dice, Tito, ten mucho cuidado, dice, porque tenemos la planta llena de gente, los médicos están empezando a seleccionar a quién se mete en UCI y a quién no. O sea, a mí se me ponían los pelos de punta, claro, yo me lo estaba contando mi sobrina, que es una persona que está en primera línea de fuego, o sea, está allí. Luego, los medios de protección de los sanitarios es otra cosa de lo que yo creo que se podría hablar. Ella se ha tenido que buscar su propia protección hasta pasado mucho tiempo. Comprarse sus mascarillas, comprarse su ropa, se tuvo que comprar en una ferretería la máscara de cristal, de plástico. Pero sobre todo te decía eso, dice, no tenemos ni idea, dice, no tenéis ni idea de lo que está pasando en realidad. La gente está cayendo como moscas, dice, y se nos muere la gente en planta, o sea, se nos está muriendo la gente. Y curiosamente además me decía, y todos son hombres y de mediana edad. Pues dice, no tenemos ni una mujer. Sí es cierto, yo también te lo comentaba los primeros días, que yo tenía esa sensación de que es que había algo que se nos escapaba. Alguien no nos está contando lo que está pasando de verdad. No sé si es un tema político o sanitario, me da igual. El caso es que no se ha informado a la sociedad, como tú dices, y no somos conscientes, la mayoría de la gente, de lo que ha pasado, de lo que hemos estado pasando, que todavía no ha acabado, y de la de miles de muertos que se habla de ellos como tú dices, ¿no? Pues bueno, 800 más. Hoy ha habido menos, ha habido solo 800. Dios mío, 800. Eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Yo lo he vivido a nivel personal por el suegro de mi hermana en Madrid. Y entonces se vive de otra forma muy diferente. Cuando te das cuenta, una persona previamente sana, por el hecho de tener por encima de una determinada, pues no se le atendió. Y estoy hablando del puerta de hierro. Eso nosotros no lo hemos vivido. Gracias a Dios no lo hemos vivido. Que tú dejes a tu padre en la puerta de un hospital como el puerta de hierro y que 4 días después te digan que ha fallecido sin poder ser atendido, agonizando, sin contacto con la familia, sin poder ver el cadáver, sin poder acompañarlo en el momento de la muerte, informándote por teléfono y cuando quieres, porque el nivel de saturación es total. Esto se lo vive carne propia. A ver, Sergio, inténtalo de nuevo porque se nos va. Decía que cuando tienes una experiencia real de muerto en tu familia, el calado emocional de la perspectiva que tienes sobre la situación es muy diferente. Gracias a Dios, ni en el tema de las protecciones, los famosos EPI, que ya se ha formado parte del vocabulario social, ¿no? Ya todos saben lo que es una FFP, los tipos de mascarillas, gracias a Dios, y los EPI. La situación que nosotros hemos vivido en Andalucía y concretamente en Almería, nada tiene que ver ni de forma lejana con lo que han vivido los compañeros de Madrid o Barcelona o zonas que han tenido un nivel de afectación brutal, absolutamente apocalíptico y concentrado en muy poquísimo tiempo. Entonces, no son superponibles las situaciones. El otro día leía un artículo que decía que había habido durante el marzo negro, durante este mes, Se nos corta, Sergio, se vuelve a cortar. Qué lástima porque se nos corta y ya os digo que es muy interesante. Parece que algo... a ver, inténtalo de nuevo, Sergio, perdona. ¿Me oyes? Lo que decía, que ha habido, al parecer, 2.500 camas de UCI privadas en la zona de Valencia, donde se podrían haber derivado mejor algunos pacientes de menor entidad, de menor gravedad, para desahogar un poco, desahogar
el sistema sanitario de Madrid o de la zona de Barcelona. Es decir, a posteriori es muy fácil hacer análisis, pero lo que sí nos tiene que servir un análisis es para evitar que esto vuelva a suceder, en la medida de lo posible, como sociedad. No volver a permitir que esto suceda, porque ha sido una gran catástrofe. Sin pretender para nadie, una catástrofe, porque 25.000 muertos es una catástrofe. Si es que son 25.000, con certeza son muchísimos más. 25.000 son aquellos muertos que han sido testados, que sabemos que tenían la infección por el SARS-CoV-2 y que además han fallecido. Pero todas las personas que por un retraso diagnóstico estarán dentro de años, y esto va a suceder necesariamente, ya fue analizado en un artículo en el Lancet sobre lo que sucedió en 2008 y 2010, solamente por la crisis económica, la mortalidad incrementada en pacientes con cáncer, todo esto va a suceder. ¿Y a qué se atribuyen esas muertes? O gente que no ha ido a urgencia, ha tenido infarto y se ha muerto en su casa por no acudir a urgencias por miedo, por colapso del sistema sanitario. Porque las urgencias no han desaparecido de la noche a la mañana. Se han dado, pero se han pasado en sus domicilios o como se ha podido. Todo eso tiene una morbimortalidad y tiene unas consecuencias a nivel social. Las muertes que va a causar la crisis económica, eso no son despreciables. Un 1% del aumento de la tasa de desempleo, y esto está analizado en la revista Lancet, en un artículo, la revista más prestigiosa a nivel médico, que un 1% de aumento de la tasa de desempleo apareja un 0,17% de la mortalidad. Eso es una salvajada. En un país como España, un aumento del 1% de la tasa de desempleo podría significar 2.000 muertes al año. Directamente por cáncer, solamente por enfermos de cáncer. Por retrasos diagnósticos, por una serie de coyunturas que se derivan directamente de ese aumento de la tasa de desempleo. Y eso está más que analizado. Es decir, la crisis económica que viene aparejada de la pandemia, de la mano de la pandemia, va a tener también sus muertos. ¿A qué le atribuimos esos muertos? ¿No son causados también de forma indirecta por el coronavirus? También son causados por el coronavirus. Porque ha hecho una disregulación, ha hecho que el sistema sanitario no funcione como debería de funcionar. Lo ha anulado. Una de las víctimas ha sido el propio sistema sanitario, que ha quedado fuera de juego y, por lo tanto, al quedar fuera de juego, ha sido incapaz de dar una respuesta igual a la que estaba dando. Evidentemente, si tú tienes un hospital colapsado en Madrid, si no eres capaz de atender y tienes que dejar que la gente literalmente se muera haciendo un screening solamente por edad, un triaje por edad, ¿cómo va a atender el resto de la urgencia? Estás totalmente inhábil para hacer eso. Pues son consecuencias derivadas de forma directa de la pandemia. Pero todos esos son análisis que va a haber que hacer a posteriori, porque ahora es imposible meterse en esas lindes. Es imposible, pero será necesario hacerlo en un futuro. Y habrá que tomar una serie de conclusiones y habrá que tomar una serie de decisiones. Esperemos que sea así, que las decisiones se tomen a tiempo. Yo te comentaba en privado, a mí me daba la sensación que todo esto se ha tomado un poco a la ligera en general en el mundo entero y que se ha actuado un poco, como yo te decía, por barrios. Cada uno ha ido a su rollo, cada uno ha ido a lo suyo, sin preocuparse por los demás, cuando esto es un problema común, no ya de un país determinado o una comunidad europea como la nuestra, sino del mundo entero. ¿No crees que lo ideal, ya sé que estamos hablando de una forma casi utópica, ¿no? Lo ideal no sería tratar esto de una forma global, por lo menos, no sé, que Europa, por lo menos Europa hubiese tratado esto de una forma global, si hubiesen tomado unas medidas globales, todo se hubiese hecho de una forma consensuada para controlar la pandemia, no que cada uno haga lo nuestro. Es evidente que sí. En teoría, lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia es la incapacidad para unar esfuerzos a nivel global, la organización supragubernamental que se creó ex profeso para conseguir este tipo de respuestas, que es la Organización Mundial de la Salud. No ha sido capaz de coordinar por falta de credibilidad, porque claro, si la Organización Mundial de la Salud te dice cierra fronteras, toma una serie de medidas y tú no las tomas, es porque no tienes credibilidad. No tiene credibilidad para ti, porque si tiene credibilidad, automáticamente actúa. Pero la Organización Mundial de la Salud
por una serie de razones que a mí se me escapan, no ha sido capaz de tener la confianza de los países. Sí, disculpa, se había cortado, pero se vuelve a oír, Sergio, perdona. Perdona, Como sí, para que sigan sigue. las directrices. Los países no, se han saltado a la torera las directrices y los avisos reiterados, hasta 5 veces avisó la Organización Mundial de la Salud de que se tomaran cierto tipo de medidas que no se tomaron. Entonces, ahí se ha caído un baluarte importantísimo como es la Organización Mundial de la Salud, que ha perdido incluso el apoyo de los Estados Unidos, que yo creo que es una pérdida de apoyo estratégico, en cuanto a financiación. No ha sido capaz de orquestar a nivel mundial una respuesta consensuada. No habría sido tan catastrófico lo que ha sucedido si esa respuesta se hubiera coordinado desde la Organización Mundial de la Salud de forma efectiva. No así. Sí, ¿me oyes, Sergio? Se ha vuelto a congelar la imagen. Ah, qué lástima. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me oyes? Yo creo, a mí me da la sensación, bueno, es que la verdad, estamos hablando, claro, es una situación muy compleja, nosotros lo vemos muy bien desde aquí, pero ha primado más en un principio la economía que la salud, quizá, ¿no? Se ha pensado más en lo que iba a suponer un cierre de fronteras, en la ruina económica que iba a suponer, más que en la salud, y al final la ruina ha sido igual y la salud ha caído. Lo veremos con el tiempo. Yo creo que ahora es imposible hacer un análisis. Si la única cifra en su grado inferior, es decir, en su grado mínimo, es el número de muertos. ¿Por qué? Porque el número de contagiados no lo sabemos. Dicen, va subiendo el número de contagiados, depende del número de test que hagas. Si hacen más test, tendrán más contagiados. Si hacen menos test, tendrán menos contagiados. Con lo cual, ese valor no es comparable de unos países a otros. No sabemos hasta qué punto tenemos número de contagiados. Yo hablaba de que hasta hay que multiplicar por 10 el número de positivos en los test para tener una idea aproximada del número de contagiados. Del número de muertes, o al menos el valor mínimo sí lo podemos saber, pero el valor máximo, las consecuencias últimas, van a ser imposibles de saber. 1918, hace un siglo, a día de hoy, no se puede calcular el número de muertos, se calcula entre 50 y 150 millones de fallecidos, con lo cual la variación es hasta 3 veces superior. Es verdad que los métodos de registro en esa época eran mucho más deficitarios que lo son ahora, pero un error de 50 a 150 millones de muertos en el mundo es sustancial, ¿no? Es decir, es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Por lo tanto, hasta que no sepamos los valores reales, tomar decisiones o sacar conclusiones para tomar decisiones es muy difícil. Muy difícil. Sí es cierto que tenemos que tener una línea estratégica y aplicar una serie de medidas tácticas puntuales, siempre basando y siempre partiendo de la educación. Los países que mejor lo han hecho no han obligado ni han sancionado, simplemente han hecho recomendaciones sobre una población que ya estaba adoctrinada y educada para comportarse como se tenía que comportar. Recomendación, quédate en tu casa. La gente se quedó voluntariamente en su casa. Hablo del caso de Corea, por ejemplo, de Taiwán. La verdad es que sí, que yo estoy de acuerdo contigo en que es fundamental la educación y a nosotros nos falta mucho en ese sentido. Y además lo estamos viendo hoy por hoy. Hay una serie de normas que deberíamos estar cumpliendo que la mayoría se están saltando, o muchos, no vamos a llamar a la mayoría, muchos están saltando a la torera. Claro. ¿Tú crees? Dime, sí, cuenta, dime. Es que hay algo que sucede, que es un fenómeno muy común, que una vez que pasa la tormenta, nos olvidamos rápidamente. Olvidamos muy rápidamente lo negativo y lo desagradable. Y el adoptar una serie de medidas cansa también. Cuando te pones una vez la mascarilla, lo haces con muchísimo cuidado. Cuando te la pones 70 veces, pues ya tocas la mascarilla, no te lavas las manos. Es decir, hay que poner unas bases sólidas, fundadas, que la gente entienda que son necesarias y casi adaptarlas a una rutina. Pero eso cuesta un tiempo y cuesta sobre todo dar un fundamento lógico, racional para que se haga. Si a mí no me explican por qué tengo que llevar una mascarilla, pues me molesta, es incómodo, no quiero, además es caro, no la llevo. O la llevo mal puesta o la llevo por compromiso, pero no por convicción. Hasta que la población
no se le dé la información suficiente, y eso lo va a decir si el comportamiento se modifica, porque si no se modifica, la información será insuficiente, y eso es evidente. Hasta que la población no... Otra vez se nos corta, Sergio. ¿Me oyes? Se nos ha quedado la imagen congelada otra vez. Ahora sí, ¿sí me oyes, Sergio? Sí. Estabas diciendo que hasta que la población no se conciencie, ¿no? Claro, pero que el nivel de concienciación de la población lo dice la propia población. Es decir, si no está concienciada la población es porque no ha recibido información suficiente. Eso está claro. Porque es mejor convencer que vencer. A mí las sanciones, yo no comparto la filosofía de fiscalización y sanción por encima de la educación. No tiene sentido. Multas de 600 euros para control poblacional. ¿Hasta qué punto? Pues eso es solamente expresión de que no ha habido una preparación educacional para asumir las decisiones del gobierno. No somos una población que está acostumbrada a asumir lo que dice el gobierno. Ya está. ¿Eso es culpa de la sociedad? Pues yo creo que no. ¿Es culpa del gobierno? Pues como no nos hemos visto en otra guisa, pues cada palo que aguante su vela. Ellos sabrán si es culpa suya. Pero evidentemente lo que hemos hecho de aquí para atrás no ha servido. Habrá que decir qué vamos a hacer de aquí en adelante. Muy bien. Bueno, yo le preguntaba a un colega tuyo, a Paco Álamo, hace unos días, que decía, ¿vamos a volver a recaer? Y me dijo rotundamente, sí. ¿Tú qué opinas? Pues si te lo dijo Paco... Tan Paco rotundo que Álamo, salí corriendo y me vine a casa. A quien aprecio y le tengo un cariño, un especial cariño como compañero y como persona extraordinario. Y no lo tengo yo por un tío pesimista, ni muchísimo menos, todo lo contrario. No, me dio razones, me dio razones y además, Sí. a ver, yo fui el primero que se lo dije, digo, están recayendo en países que ya lo habían pasado, como estamos hablando de China, Singapur, etcétera, y con una sociedad que mucho más educada y con una cultura mucho más preparados para situaciones como esta. Y están recayendo. Entonces yo se lo pregunté y él me dijo rotundamente sí. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Vamos a recaer? Yo voy a explicar un poco más la respuesta y más que un sí asertivo o un no asertivo, voy a explicar el sí o el no y el por qué, ¿no? Si nos vamos a los centros de epidemiología más serios del mundo, en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, entre el MIT y Harvard, que están en 5 kilómetros cuadrados, hay 60 premios Nobel trabajando. Es decir, son gente muy seria. Son gente muy seria. O el Instituto, el Royal College of London, también tiene un centro de epidemiología muy importante, los CDC a nivel mundial, el CDC de Atlanta. Si advierten de la posibilidad con inteligencia artificial de recaídas, señores, vamos a hacerles caso. Si el MIT te está diciendo que, cuidado, que cada 2 meses podemos vernos dentro de la casa otra vez por una necesidad de aislamiento, cuando menos que salten todas las alarmas. Porque eso es más probable que suceda que no suceda. Y desde luego, jamás yo dejaría de hacerle caso a un informe del MIT en ese sentido. Pues son gente muy seria que lo han demostrado durante muchísimos años. ¿Qué sucede? Yo entiendo que va a haber nuevos brotes, porque necesariamente va a suceder así. Ha sucedido siempre en todas las pandemias, no vamos a ser ahora diferentes. La pandemia de 1918 duró 2 años, no había medicación, se transfundía la gente, la sangre de la gente que había pasado la enfermedad a los que estaban pasando como un medio de intento de sanación. No había ningún tratamiento, no había ningún proceso ni ninguna estrategia terapéutica válida y se hacía lo que se podía. Y duró 2 años, duró 2 años. Y de pronto desapareció. ¿Por qué? Porque se llegó a lo que se llama inmunidad de rebaño. Un término que a mí me parece absurdo, porque la inmunidad de rebaño, si yo soy inmune, no quiere decir que mi inmunidad te sirve a ti. Quiere decir que si tú no eres inmune es porque te has muerto. Esa es la inmunidad de rebaño. Es
Eso sería la solución más triste de todas. Infectarnos todos y con la tasa de mortalidad que se muera el que le corresponda. Eso es la inmunidad de rebaño. Eso es lo que sucedió en 1918 con la gripe española, que era de origen francés. Yo no sé por qué le pusieron el nombre de gripe española. Nos cuelgan todos los muertos. Claro. ¿Qué sucede? Que si nosotros no nos preparamos para una nueva oleada, digamos, realmente para castigarnos. O sea, no tiene sentido que no nos preparemos, porque todo el mundo está diciendo que lo más probable, por las características epidemiológicas que sabemos hasta el momento, es que vuelva a suceder. Qué raro que vuelva una nueva oleada. No, es un absurdo, porque todos los procesos víricos se han dado en oleadas. Y ya está. La gripe, pues todos los años tenemos gripe. ¿Por qué? Porque hay mutaciones menores y mutaciones mayores del virus de la gripe. Cuando hay una mutación mayor, se da un proceso epidémico mayor, que puede llegar a ser una pandemia, y cuando es menor, pues son procesos epidémicos de menor calado. Pero se van dando, ¿por qué? Porque el virus muta, si tiene un reservorio en humano o en un animal, vuelve a contagiarse y vuelve a suceder lo mismo. El tema es, ¿vamos a estar preparados? Yo creo que sí, que va a haber un nuevo brote, no sabemos cuándo, si en 2 meses, si para septiembre, si para octubre o para noviembre, lo habrá nueva presencia de coronavirus entre nosotros, pero entiendo que las medidas de contención serán lo suficientemente eficaces como para que sean datos, entiendo y espero, más que anecdóticos o puntuales, que no haya evidentemente 25.000 muertos. Ojalá que no haya ninguno, pero que va a estar presente entre nosotros, por supuesto. ¿Por qué? Por 2 motivos muy claros. Ni siquiera el reservorio animal está claro, el murciélago, vale, pero el intermediario, no sabemos si es el pangolín o si es la serpiente, todo apunta a que sea el pangolín. Un tema también muy interesante, del que no vamos a hablar ahora, pero porque sería muy extenso. Pero evidentemente tenemos 2 factores determinantes. No hay una vacuna, las vacunas no salen debajo de las piedras y menos en 2 meses. Imposible. Eso sería peligrosísimo. Deberá hacerse de la forma que se hace habitualmente, con ensayos clínicos y con el tiempo necesario. Lo que sí podemos es aunar esfuerzos a nivel mundial, a nivel global, para que sea más rápido, para que el proceso se diversifique y las labores se puedan hacer de forma más efectiva y más rápida, acortada en el tiempo. Pero necesita llevar un proceso necesariamente con una seguridad, un rango de seguridad. Vacuna no tenemos y, segundo punto, no tenemos un antivírico. Parece que el Remdesivir podría ser un fármaco que apunta a ser un buen antiviral, pero no tenemos ningún tratamiento. No hay ni vacuna, ni tratamiento, ni fármaco. Pues lo único que tenemos son las medidas que teníamos en 1918 para la epidemia de gripe. Que no lo dejemos entrar y que si entra, no dejemos que se propague. Punto. No hay más. Cierre precoz de fronteras, medidas de contención, cuanto más precoces mejor, y medidas de aislamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla, aislamiento inverso a nivel respiratorio, para que no se propague dentro de la sociedad. Y todo ello aparejado de algo necesario en una enfermedad donde el 80% son asintomáticos o poco sintomáticos. Realización masiva de test de forma activa. De forma activa lo han hecho los países que han tenido éxito. En Hong Kong, 400 infectados, se realizaron 19.000 test para aislar 19 casos. Es una búsqueda activa. No que tengas que ir preguntando dónde me compro un test, si lo consigo por internet o por dónde lo consigo. Es una búsqueda activa. En cuanto a los test, hace unas semanas entrevistaba a una doctora en farmacia, la doctora Carmen Terrés, que la tengo aquí muy cerquita, y hablábamos de los test y yo le preguntaba, bueno, ¿tan complejo es el tema de los test? No existen test, es que no hay. Y me dijo, sí, a mí me los han ofrecido en la farmacia. Dice, no los he comprado porque me explicó las razones, porque considero que es algo que es el Estado quien debe proporcionarlos. Y además un test no es para que te lo lleves a casa y te lo hagas tú, ahí tiene que haber un profesional que entienda cómo hacerlo y interpretarlo. Y me dice, pero a ver los haylos. Entonces yo digo, ¿por qué no se han hecho? O sea, ¿por qué no se ha hecho eso que tanto demandáis todos los relacionados con la sanidad, el que se hagan test? ¿Qué razón puede haber para que no se hayan hecho? ¿Tú lo entiendes? Se escapa a mi comprensión, no lo sé. Evidentemente entiendo que no se han hecho porque no los tenían. Ahora, la pregunta es, ¿y no los podían conseguir? Pues los test no salen tampoco champiñones, ¿no? Pero bueno, es lo que yo preguntaba, ¿no? Es tecnología de anticuerpos monoclonales. Ahora la empresa de fabricación de anticuerpos monoclonales
han disparado su cotización en bolsa y tal. Y lo otro son la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Unos son más caros que otros, pero al fin y al cabo es una tecnología que tiene nuestro país, que tienen la mayor parte de los países del primer mundo, por no decir la totalidad. Ahora, realizar test a nivel industrial, miles y miles de test, millones de test, que es lo que se necesita. Se nos ha vuelto a cortar. No sé hasta qué punto se ha coordinado desde el gobierno para hacer eso en nuestro país. No lo sé. Salía Mariano Barbací quejándose. Bueno, Mariano Barbací es uno de los principales investigadores que ha dado este país. Y este señor fue en su momento, fue el director del CSIC y se quejaba de que su equipo estaba preparado para realizar PCR, pero que no se le enviaba material para hacer PCR, no se le enviaba muestras para hacer PCR. No lo sé, yo lo desconozco. En cualquier hospital se hacen PCR, pero necesitan los reactivos para hacer esa PCR en concreto. No, esto no es una cosa genérica que se hace a cualquier virus, tú te haces una PCR, no. Necesita el material, es profeso para el SARS-CoV-2, ¿no? Es la capacidad de producir algo importantísimo que nos ha demostrado esta situación de pandemia, es la ventaja que se toma con la reacción de la respuesta. La misma respuesta un día antes o un día después puede suscitar un resultado radicalmente diferente. Puede pasar de ser un éxito a ser el más absoluto de los fracasos. Yo hay cosas sorprendentes. No sé si oíste la noticia. A mí me sorprendió tanto que iba a publicarla en mis redes y no la publiqué porque dije, no puede ser verdad. De 5 amigos que, charlando entre ellos, han sido capaces de traerse 4 robots para realizar pruebas del COVID, charlando entre ellos, implicando a otra gente, hablando con Inditex para traérselos. Inditex fletó el avión. No podían traer a los técnicos para ponerlos en marcha, se buscaron a los técnicos, a los ingenieros de Telefónica, en fin, un tinglao que realmente cuando lo lees dices, no me lo creo, esto es mentira. Es cierto, ha sido así. O sea, si 5 amiguetes, son 5 personas con, en fin, con ciertos conocimientos, pero bueno, no dejan de ser 5 colegas. Han sido capaces de organizarse y de traer esos robots de esa tecnología en la situación en la que estamos y plantarlos aquí en España. ¿Por qué otras cosas, no sé, yo creo que más sencillas, como el tema de los PCR, no se han hecho? No lo sé. A mí es que se me escapan. Hay cosas que es que no se entienden. O sea, yo desde mi desconocimiento general de la medicina, pero hay cosas que no entiendo. ¿Por qué no se han podido hacer? Es que no se pueden fabricar, no hay capacidad de fabricación en el mundo para poderlos haber hecho y haber hecho esos test. No hay esa capacidad. No tengo ni idea. Yo sí te puedo decir las cifras. Las cifras son 0,7% hasta hace unos días de test realizado a nivel de la población de 47 millones de habitantes que tiene este país. Islandia un 13%, luego me parece que va a Emiratos Árabes con un 11%, Taiwán, Nueva Zelanda, todos son los que han tenido éxito en el proceso, no solamente de contención, sino aparejado de la búsqueda activa de casos. Si no tienes test, por el motivo que sea, esto no es culpar a nadie, sino si no tienes test, pues evidentemente una epidemia o una pandemia, como en este caso, donde el 80% son asintomáticos, pues tiene una capacidad de contagio de carácter apocalíptico. En fin. No hay otra forma, porque si yo no identifico quién puede ser contagioso, claro. Y día que pasa, día que se está extendiendo de forma logarítmica la infección por toda la sociedad. Bueno, nos quedará esa duda para la eternidad. Hay muchas cosas que nunca sabremos, ni en este proceso de crisis, ni en ningún otro. Crisis viene de crisis, ¿no? De cambio en griego. Sí, esperemos pues que haya un cambio. Estamos viviendo un momento de cambio real. Exactamente. Yo hace unas semanas hacía un pensamiento filosófico y, en fin, decía, ¿cómo saldremos de aquí? Y no lo sé, la verdad es que me da la sensación de que vamos a volver a salir como éramos antes, exactamente igual. Pero bueno. Has hablado antes de las vacunas. Perdón, Fernando, malo sería que saliéramos como éramos antes. Porque como éramos antes, hemos sido descuidados, no hemos hecho ningún plan estratégico, si lo había no lo hemos cumplido y no estábamos preparados. Entonces no podemos salir como éramos antes. Yo tenía esperanza, y yo me incluyo, o sea, aquí caemos todos,
yo tenía esperanza durante estos días que, claro, tantas horas encerrado te da incluso hasta por pensar. Y yo pensaba, digo, joder, valdrá por lo menos para que haya un cambio en la sociedad, un cambio de mentalidad, un cambio, no lo sé. Yo tengo hijos adolescentes y yo pensaba, ¿cómo va a ser la sociedad de mis hijos? ¿No? ¿Cómo? Porque a mí, hombre, a mí me queda, pero a ellos les queda toda la vida por delante. Yo le daba vueltas. ¿Qué tipo de sociedad van a vivir? ¿Qué tipo de sociedad van a crear ellos? ¿No? Y esto será un punto de inflexión para empezar a crear una sociedad diferente, por lo menos algunos cambios, poder empezar a hacer algunos cambios. Y ¿sabes lo que me pasa? Que cuando salgo a la calle me da la sensación de que no va a ser así. Cuando paseas por la calle ahora y el día 1 de salida de deporte te encuentras con un grupo de unas 15 20 personas todos juntos alrededor en pantalón corto y camiseta, charlando unos con otros a medio metro de distancia, como el que no quiere la cosa, sin mascarillas, sin protecciones, sin nada. Entonces lo ves y dices, joder, vamos a volver a salir igual que estábamos y cuando vuelva a venir vamos a volver a caer como hemos caído. Yo pienso que se vuelve a reflejar lo que Miguel de Cervantes hizo en el libro El Quijote, las dos Españas, con Quijote y Sancho Panza. Al final es que siempre lo mismo. Situaciones extremas, situaciones de crisis, al final polarizan a la sociedad. Viendo ejemplos, aquí lo hemos vivido en nuestra tierra, asociaciones, los agricultores volcados, limpiando las calles con sus vehículos, estos que van esparciendo, metiéndose la mano en el bolsillo de la gente y poniendo su dinero para ayudar en la medida que ha podido, gente con toda la buena fe del mundo. Ve esa situación de chapó por la sociedad y por el gesto particular de empresarios, gente de a pie, y luego ve el golfo que se aprovecha cobrándote no sé cuánto por una mascarilla o que le da igual, eso no va, el coronavirus no va con él, eso es para otro porque él es inmortal y sale a la calle escupiendo al aire. Eso es lo que tenemos. Pero son situaciones que permite ver, hacer una radiografía de la sociedad. Cada uno se posiciona donde realmente le pertenece. ¿Dónde quiere estar? Yo tengo una frase que a mí me encanta, que me la enseñó hace mucho una jefa que tuve, muy lista, que me dijo, cuando alguien viene con un problema, lo que hay que preguntarle, ¿tú de qué parte estás? ¿Del problema o de la solución? Y tienes que decidir de qué parte ponerte. Si tú estás de parte del problema, si eres parte del problema o parte de la solución. Mucha gente te cuenta un problema y tú dices, uff, si lo que me está generando mayor dificultad, ese es parte del problema, ese quítatelo de en medio cuanto antes. Aquí hay que definirse como parte de la solución. Cada uno en la medida de lo que pueda. Porque es necesario que todo el mundo se posicione frente a esta situación. Es lo que pienso. Sí, es cierto que hay cierta esperanza porque la gente se ha volcado, como tú has dicho, hablando en la primera entrevista que hice con mi querido Paco, psicólogo, y yo le decía, me ha sorprendido la reacción de la sociedad, ¿no? Cómo se ha volcado en general la gente de la calle, la gente de a pie, cómo se ha volcado en ayudar en lo que ha podido, cada uno en lo que ha podido, de una manera o de otra, ¿no? Él me decía, hombre, a mí no me sorprende tanto porque como yo trato diariamente con la gente, digo, me dijo él, sé que la gente en general es buena, ¿no? Pues bueno, vamos a agarrarnos a eso y vamos a tener esa esperanza de que nos vamos a agarrar más, vamos a ser más los que nos agarremos a lo bueno que los que pasemos de todo, ¿no? Vamos a ver si es así. Estoy totalmente de acuerdo. En general, la sociedad ha demostrado pues tener valores buenos y que la bondad está por encima y el ánimo de ayudar, con acierto o desacierto, está por encima del ánimo de aprovecharse y de hacer daño. Pero en toda situación de crisis nos vamos a encontrar las dos posiciones. Sí. Se radicalizan las posiciones. Son muy pocos los que permanecen indiferentes frente a algo que te cimbrea los pilares de tu vida, ¿no? Yo oí una noticia que imagino que habrás oído, que fue el robo que hubo en la nave de material sanitario, de mascarillas, etcétera, y una detención que hubo estaban preparando una subasta de mascarillas, ¿no? Entonces dije, joder, somos un extremo, como tú dices, ¿no? O sea, te estás encontrando gente que está aportando todo lo que puede de buena manera y luego te encuentras otro tipo de gente que es capaz de por dinero X el que sea, jugar con la vida, con la salud de los demás, ¿no? O sea, estar preparando una subasta de mascarillas.
por Dios. Desde que el mundo es mundo. Esto Sí, va a ser somos así y va a seguir siendo así. Vamos a ser así, es cierto. Lo que Bueno, necesitamos es una marea de buena gente, ¿no? sí, Eso es yo lo que creo necesitamos, un tsunami de vamos buena gente. a ver si es así. Que Bueno, yo yo estoy no quería... seguro que hay, ¿eh? Que está. Lo que pasa es que muchas veces los malos, entre comillas, hacen más ruido que los buenos. Los Exactamente. buenos suelen trabajar de forma silenciosa, de corazón y sin ánimo de la... Se nos va otra vez Sergio, me cago en la mar. Se nos ha ido Sergio. ¿Me oyes? Qué lástima. ¿Ahora parece que sí? Sí. Vale. Dime, disculpa, Sergio, es que no se oía. Que decía que la gente buena, la buena gente, la marea de buena gente que está ahí, lo decía Luciano Pavarotti, que hay que hacer las cosas sin aparentar, sin estar ahí en la foto, sin estar delante. Hay que hacer las cosas de corazón y ya está. Entonces, la buena gente se nota menos porque hace menos ruido. El malo está siempre ahí dando la vara, saliendo en todos lados, molestando y hace mucho más ruido. Parece que son más, pero no son más. Simplemente son peores. Ya está. Es verdad, es verdad. A ver si conseguimos que a partir de ahora las noticias sean todas positivas. Yo no quería dejarte ir porque la verdad es que yo pensaba estar aquí un ratito, no sé, 40, 50 minutos y los hemos pasado hace un rato ya, pero sinceramente yo estoy encantado de estar aquí contigo y parece ser que la gente también, porque te puedo asegurar que estamos teniendo mucha más audiencia que ninguno de los otros que hemos tenido y hemos tenido algunos con mucha audiencia. Disculpadme porque estáis haciendo preguntas, pero de verdad que la conversación con Sergio es tan interesante que me da pena cortarla, ¿no? Ahí, yo creo que en general con nuestra charla estamos contestando a la mayoría de las preguntas que estáis haciendo. Lo primero, y antes de que se me pase, muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Nos estás aportando muchísimo. Cuando yo empecé estos directos con mi querido amigo Paco, dije, bueno, voy a hacer uno y ya. Y resulta que pues habéis ido enganchando profesionales unos con otros y llevamos, pues ya he perdido la cuenta, no sé si llevamos 14 o 15 directos en los que todos nos habéis aportado muchísimo valor, muchísima información que era lo que yo pretendía además, ¿no? Y en tu caso, la verdad es que, bueno, yo te digo que seguiría aquí hasta mañana, lo que pasa es que hay que cenar. Pero muchas gracias, Sergio. Hay una cosa que me gustaría preguntarte, ¿no? Referente a las vacunas hemos hablado antes. Está claro que una vacuna no se hace en 2 días, ¿no? ¿Tú crees que va a haber la colaboración suficiente? Porque sobre este tema también hablabas también en tu vídeo, en tu último vídeo, si no me equivoco, ¿no? ¿Crees que a nivel mundial va a haber la suficiente colaboración entre científicos para que el tiempo en obtener esa vacuna se reduzca lo más posible? ¿O vamos a seguir cada uno en nuestro barrio? Pues va a depender de un movimiento fundamental que a mí me hizo saltar toda la alarma, el posicionamiento de Donald Trump. Si Donald Trump hace las paces con la Organización Mundial de la Salud, esto será mucho más fácil y mucho más rápido. Si va por libre, se va a complicar todo al extremo. Se va a complicar todo al extremo. Todo va a depender de que nos reinventemos a nivel mundial. Estructuras gubernamentales que son fundamentales para arbitrar cómo se ejecutan ciertos movimientos en un proceso donde implica a mucha gente. Si hemos sido capaces de hacer proyectos como el acelerador de partículas, el acelerador de hadrones, que son proyectos faraónicos, podemos, por supuesto, abordar una vacuna a nivel mundial sin ningún problema y con muchísima garantía de hacerlo en un tiempo récord. Pero tiene que haber esa voluntad. Y como aquí se mezclan muchos planos geopolíticos, económicos, estratégicos, incluso escenarios prebélicos, ¿no? Y dice, bueno, esto amenaza encubierta entre países, entre sectores. Son tantos frentes que se cruzan que ya no es un tema sanitario. Esto ha trascendido de la sanidad, pero desde el minuto 1 ha trascendido, ¿no? Del minuto 1 dejó de ser un tema sanitario para convertirse en un instrumento político, del instrumento político a una crisis financiera, de la crisis financiera a estrategia geopolítica, posicionamiento de países, y aquí ya nos perdemos. Si alguien no tiene voluntad, y tienen que ser los grandes, y los grandes son China, Estados Unidos, Inglaterra, de posicionarse todo en el bando de vamos
a generar algo de valor para el resto de la humanidad, si no se posicionan ahí, yo entiendo que se van a equivocar, porque uno solo hacer una vacuna le va a costar muchísimo más, el precio es mucho más elevado a nivel humano en cuanto a vidas que no se van a poder salvar por la tardanza en llegar ese tratamiento, en la vacuna o el tratamiento, ¿no? Que también es una parte importantísima. Si no tenemos un antiviral, pues estamos perdidos. Necesitamos un antiviral. Si nos posiciona de la mano de una organización supragubernamental como es la Organización Mundial de la Salud, o nos inventamos otra, la que sea, pero que organice el patio. Se nos va. Se Quien nos lo ha hace vuelto ahí, Sergio. Disculpa, pero y quién es más poderoso, va a demostrar más, ¿no? disculpa, pero lo último se nos ha perdido. Creo que estabas hablando bueno, la idea es lo que hemos estado hablando desde un principio. El que esto hay que Si no se posicionan todos, claro. Tomarlo como algo global. Y si todos no se posicionan, claro. Si lo que van a aprovechar es la vacuna para ver quién es el primero que llega a la luna, vamos mal. Vamos mal porque va a costar muchas muertes. El retraso de esa llegada, ¿no? No se sabe. Hay demasiados intereses, unos evidentes, otros muy ocultos, que subyacen a un proceso de crisis que es siempre una ventaja para uno, siempre para los más poderosos suele ser ventajosa cualquier crisis y muy perjudicial para la gente más desfavorecida. No olvidemos que la pandemia de gripe H1N1 reciente costó 500.000 muertes en el mundo, pero afectó sobre todo a países del tercer mundo, con lo cual a nosotros casi que nos pasó desapercibida, no le hicimos caso a ninguno. Pues claro, como no nos pasa a nosotros y pasa muy lejos, gente que no tiene nada que ver con nosotros y que se mueren de hambre, pues parece que es una desgracia más. Los jinetes del apocalipsis, como conviven con ellos, pues nadie le hace caso. Pero ojo, aquí ha habido una lección tremenda. Los mejores sistemas sanitarios se han derrumbado delante de algo que no se esperaba. O se esperaba, pero que no se le hizo caso. Sí, porque además es curioso que en países con sistemas sanitarios, no solo con sistemas sanitarios más precarios, sino con sanidad más precaria, en elementos básicos. Claro, hay algo que entender que... No están cayendo como hemos caído nosotros. Claro. Una estructura sanitaria de un país, si dijésemos la salud de un país, ¿no? Solo el 10% de esa estructura de salud de un país, de los ciudadanos de un país, de la sociedad de un país, solo el 10% lo constituye todo el sistema sanitario entero, es decir, hospitales, sistemas extrahospitalarios, centros de salud, todo eso constituye un 10% de la salud de la sociedad. El resto son medidas higiénico-dietéticas y sanitarias básicas. Un alcantarillado, que no haya desnutrición, higiene en cada domicilio, agua corriente, cosas básicas. Esos son el 90% restante. El tener grandes hospitales, 7.000 respiradores, 400.000 camas de UCI, eso no es un sistema sanitario sano. No. Es la educación sanitaria lo que constituye el 90% del valor de salud, en salud de un país. El 10% restante es todas las ambulancias, todos los hospitales, todos los quirófanos. Todo eso es solo un 10%. Eso es muy importante entender. Bueno, vamos a ver si tenemos esperanza y alguno de estos dirigentes que tienen estas ideas maravillosas como el inyectarnos lejía, algún ser supremo les toque con el dedo en la frente y les ilumina las neuronas para que el resto de la población podamos seguir adelante, como te digo. Seguro que sí. Yo de verdad que estaría aquí hasta mañana, pero en fin, tampoco te quiero ya entretener más. Quiero comentarte una noticia porque es que, te lo he comentado antes un poco por encima, en fin, este caos en el que estamos viviendo de desinformación, en el que algunos personajes, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, está dando, no sé, unas señales al mundo que lo único que podemos decir, Dios bendito, esperemos que nadie le haga caso, pero al fin y al cabo, bueno, sabemos cómo es, pero luego te encuentras otras informaciones que te descolocan un poco, ¿no? Yo antes te comentaba que he leído una noticia de un neumólogo
además, al parecer, una eminencia, el asesor del gobierno ruso, que nos dice que esto se acaba para junio, porque por estadísticas dura 3 meses y que hasta dentro de 9 o 10 años no vuelve a aparecer. Y a mí, en fin, claro, lees el currículum de este señor y dices, joder, qué bien. Pasado mañana salgo a la calle y que le den morcilla a los que vengan detrás, porque hasta dentro de 10 años a ver cómo me pillan. ¿No crees que es una afirmación un poco a la ligera, viniendo además de la persona que viene, ¿no? El decir que esto se acaba en junio y que hasta dentro de 10 años no vuelve a aparecer por aquí, a mí me gustaría saber tu opinión como profesional. ¿Me oyes? Sergio, ¿me has oído? Sí, sí. No sé en qué datos se basa este experto, ¿no? Sería interesante contextualizar por qué lo dice, ¿no? Porque a veces si sacamos de contexto una frase... Según él, porque la de 2002 y 2012 duraron 3 meses y tardaron 10 años en volver. Eso es, a ver, imagino que será mucho más complejo. Matizado, pero claro. La noticia, exactamente. La noticia en sí lo que viene a decir es que él lo que se basa es en esas epidemias anteriores que duraron ese tiempo y volvieron en esos años. Entonces, por esa razón, esta en junio se nos acaba y hasta que nos cumplamos unos cuantos más no vuelve a aparecer. Pues mira, yo disiento de la opinión de este señor porque la experiencia nos dice, la experiencia reciente de los últimos 30, 40 años, hemos sido víctimas de epidemias por zoonosis muchísimas. El VIH, una zoonosis que se supone de los chimpancés. Tenemos la gripe, zoonosis aviar y porcina. Tenemos el Zika, tenemos el COVID de murciélago. Todas estas fiebres hemorrágicas, todas estas enfermedades emergentes. Tendremos que revisar mucho que esto sea diferente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en el 2002 y 2003 lo que sucedió con el SARS-CoV-1, es decir, el síndrome respiratorio agudo severo, fue fácilmente contenido solo por una razón, porque era muy sintomático. Si era muy sintomático, es muy fácil que yo diga, este infectado, ese lo separo, ese ya no contagia a nadie. Pero aquí no. Aquí es que no somos capaces ni siquiera de saber cuántos infectados tenemos. Es imposible. Podemos hacer una inferencia, se pueden aplicar modelos estadísticos, pero no lo sabemos. Y si no lo sabemos, es una desventaja tremenda frente al virus. Entonces, ojalá él tuviera razón, pero no es superponible el comportamiento epidemiológico. Y lo ha demostrado de este virus, que ha afectado a todo el mundo, que llevamos 250.000 muertos, ¿qué tal? A lo que sucedió en 2002 y 2003, que fueron 29 países y 800 muertos. No, no es lo mismo, no es ni parecido siquiera. Si el apoyo argumental es compararnos con el síndrome respiratorio de Medio Oriente o el agudo severo, la respuesta es no. Ojalá fuese así, pero parece ser que no. Bueno, pues virgencita, virgencita, que me quedo como estoy, ¿no? Como decía el chiste. Pues muchas gracias, Sergio. Nada, gracias a ti, Fernando, y a todos los que han estado un placer estar contigo. De verdad que estaríamos mucho más rato, pero bueno, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Ya haremos otra conexión en otro momento. Muy bien. Yo simplemente despedirme con una buena noticia, que Carlos Sainz por fin ha firmado con Ferrari. Lo cual me alegro y espero que pronto empiecen las carreras. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. A todas las personas que habéis estado detrás de la pantalla durante 79 minutos que llevamos aquí de cháchara. Ha sido una conversación muy, muy interesante y, bueno, quién sabe, lo mismo que nos enganchamos en otra ocasión, ¿no, Sergio? Perfecto. Quedamos en ello. Un abrazo, cuídate mucho, un saludo a todos y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.